Salud Mental para el Fin del Mundo, un podcast de Laboratorio Afectivo y Viva Comuna. Hola y qué bello tenerles de vuelta en este podcast de Salud Mental para el Fin del Mundo, un podcast de Laboratorio Afectivo conducido por mí, Maine Cortés. Si es la primera vez que escuchan este podcast o que conocen Laboratorio Afectivo, les recuerdo que en Laboratorio Afectivo hacemos salud mental con perspectiva de justicia social. Nos interesa mucho platicar de temas emocionales desde una perspectiva crítica, abierta y sin juicio. Y hoy vamos a estar hablando de revolución afectiva. ¿Y por qué revolución afectiva? Porque, como seguramente se habían enterado, el mundo es un lugar muy complicado y necesita cambios. Por muchos lados, en muchos lugares, no es ni siquiera como la salud mental necesita cambiar. O sea, sí, pero necesita cambiar también todo. También el sistema económico, también las maneras que tenemos de organizar sociedades, también todos los temas de cuidado, la industria minera, la industria del cine. A donde vayas, lo que estudies, con quien te topes, algo ahí necesita cambiar. Y obviamente se vuelve muy abrumador porque de repente dices, chale, o sea, ¿para dónde veo? ¿De qué me agarro? Todo está mal, todo es complicado. Ves las noticias y algo sale terriblemente mal todos los días. Entonces, creo que puede ser muy desesperanzador vivir en un mundo tan complicado, que aparte es tan grande, que de repente el cambio lo vemos bien imposible, ¿no? O sea, que dices, ok, yo estoy haciendo este pequeño cambio, esta pequeña contribución. Y hoy compré un popote no desechable y entonces estoy feliz, pero mañana Coca-Cola contaminó todos los ríos de todo el mundo y entonces ya no hay agua, etcétera, etcétera. Y parece que de repente el cambio que está en nuestras manos es tan menor y que estamos luchando contra cosas tan abstractas, tan grandes y que aparte ni siquiera terminamos de vislumbrar porque siempre son mucho más complejas y profundas de lo que parecen. Entonces creo que al menos al laboratorio afectivo llegan un montón de personas a nuestros talleres, eventos, charlas, etcétera, etcétera, hablando de esta frustración, de la gran frustración de no sé qué hacer, de esto es muy caótico, no sé por dónde empezar, trato de hacer cosas, pero siempre me parecen insuficientes, tengo mucha ansiedad por esto. Y creo que es totalmente normal, ¿no? O sea, y siempre que llegan les digo, ok, o sea, creo que lo que estás viviendo no es tu experiencia, es la experiencia de muchísima gente, que obviamente lo vive de manera diferenciada porque no somos las mismas personas, pero es una experiencia en común de mucha banda. Y me parece importante hablar de que, por supuesto, cada quien pone su parte en lo que sea que quiere cambiar y lo hace desde donde puede, con los recursos que tiene, pero hay algo que para mí es central en todo proceso de cambio y es mi apuesta también con Laboratorio Afectivo, y entonces hoy la quiero compartir, justo porque estamos también cerrando esta temporada y porque creo que es un buen mensaje para dejar al final y que sigamos reflexionando respecto a él. Y es este tema de la revolución afectiva. ¿Y qué nos habían contado? ¿Qué nos han contado de los vínculos? La realidad es que los vínculos son una de las cosas más estructuradas y normadas que existen en el mundo, y creo que están tan estructuradas porque el pánico que sean tan abstractos y caóticos nos lleva a querer definirlas y meterlas en una caja fija todo el tiempo para decir, ok, esto es lo otro, así le nombro a esta interacción, así le nombro a esta otra, y tener cierta ilusión de control sobre algo que es tan complejo como la interacción. Y es que la interacción nunca puede ser totalmente predecible, nunca puede ser totalmente regulada, porque siempre hay algo que sale a través de ella que no tenías previsto y que no hay manera de cambiarlo. Entonces creo que aunque hay muchísimas vías de cambio, hay muchísimos horizontes que deben ser explorados, uno de esos horizontes de cambio para mí más importante es el de lo que ocurre cuando nos vinculamos con otra persona. Porque definitivamente en la unión entre mi subjetividad y la de la persona que tengo enfrente pueden hacer un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo hay nuevas posibilidades que yo sola no tengo o que la otra persona sola no tiene. Y creo que cambiar el mundo a través de cambiar la forma en la que nos vinculamos es una de las cosas más importantes en los procesos sociales que tenemos que abrazar y que aparte tiene un gran potencial ese cambio. Creo que justo el popote no desechable versus Coca-Cola contaminando cada día más el mundo, sí se ve demasiado pequeño ese impacto. Y no que sea malo, o sea, no que ahora solo usen popotes desechables porque pues de cualquier manera ya valió gorro. No,
O sea, sí hagamos el esfuerzo de usar los popotes no desechables, de no usar platos desechables, de cuidar el ambiente, de cuidar las plantitas, de pensar otras formas de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando específicamente de los vínculos, creo que algo muy esperanzador de integrar los vínculos a esa gran lucha por el cambio es que puedes ver efectos muy grandes, de formas exponenciales y de formas muy personales que se vuelven también muy esperanzadoras y te dan un montón de recurso para seguir resistiendo cosas que son injustas, cosas que no hacen sentido, cosas que hay que cambiar. Porque de repente cuando eres tú y tu popote en tu cuarto oscuro pensando en todo lo que están contaminando las transnacionales, se vuelve muy difícil mantenerte en ese camino que todo el tiempo lleva al dolor. Pero cuando eres tú y tu comunidad encontrando formas de resistir, aunque su impacto sea micro respecto a el impacto de quienes tienen mayores recursos, sí vas a sentir cómo el hecho de que tú estés ahí y cómo el hecho de que tú cuides y tú apuestes por organizaciones distintas y por posicionar tus afectos desde un lugar mucho más responsable, mucho más consciente, impacta en la vida de la persona que tienes enfrente, que aparte es una persona que probablemente quieres. Y entonces creo que es una forma de cosechar recursos para el cambio mucho más eficiente que otras en las que solo somos un montón de personas que comparten una lucha, pero que esa lucha está ya tan desligada que creemos que cada intervención individual es insuficiente. Y algo que me gusta mucho es que cada vez se habla más de no monogamia, por ejemplo. Pero también me parece interesante, por no decir sospechoso, que justo cuando estamos hablando de replantear los vínculos, de lo que más se habla es de cómo replanteamos el vínculo de pareja. ¿No? Que al final la no monogamia, aunque se hacen muchas preguntas muy complejas y toma vertientes muy amplias, finalmente surge también de una complejización y una problematización de la pareja. Pensar en vínculos distintos solo en torno a cómo cambio mi vínculo de relación amorosa sigue siendo bastante tradicional, conservador, ¿no? Porque obviamente la pareja no es el vínculo central de la vida, ni lo único que importa, ni la única opción de cambio ni de revolución. Pero bueno, creo que la no monogamia trae muchas posibilidades interesantes y me gusta que cada vez más gente tenga curiosidad sobre ella, porque eso quiere decir que también hay más personas aprendiendo cosas que pueden hacer que se cuestionen la forma en la que conectan con otras personas. Y creo que mis aprendizajes más grandes sobre la no monogamia no han ido realmente en torno a la pareja. O sea, sí, claro que he problematizado un montón mi propio concepto de pareja, cómo establezco relaciones, qué quiero de mis parejas, cómo lo quiero construir, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que creo que lo más revolucionario que he encontrado en ese gran mundo de información, de experiencias, de saberes, es este pensamiento de necesitamos abrir espacios que escapen a los conceptos establecidos para los vínculos. Necesitamos abrir espacios en donde se pueda tener una interacción muy diversa y muy amplia con distintos tipos de personas, independientemente de si les nombras pareja, amigues, familia, etcétera, etcétera. Y creo que para mí eso ha sido central en el proceso de entender a través de los vínculos sí podemos cambiar muchas cosas. Y vale la pena tener esta apuesta de construir algo distinto desde la conexión que establecemos nosotros con el mundo y con la gente que lo habita cerca de nosotros. Y entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿y qué pasa si eso que nos contaron, si esa idea de lo que tenía que ser un vínculo específico y cómo estaba ordenado el mundo y por qué hacía sentido de esa forma, no es lo que realmente significan o son las conexiones? ¿Qué pasa si de pronto solo conectamos desde nuestra necesidad, nuestra posibilidad, nuestros recursos, pero decidimos ponerle otros nombres? O decidimos ni siquiera centrarnos en un nombre y pensar en cómo esa conexión puede ser transformadora más allá de quienes la integramos. No solo pensando en, bueno, ahora yo soy tu amiga y cómo cuidamos este vínculo, tú y yo, sino pensando en cómo esos vínculos pueden transformarnos más allá de esa conexión con alguien. Y yo de verdad creo, y a través de todo el trabajo que he visto que hacen un montón de personas increíbles, con experiencias y saberes muy diversos, que lo que más sana, que lo que más
hace que lleguemos a cuestionarnos, a cambiar, a sanar, es la conexión que tenemos con otros seres. Seres no necesariamente humanos, pero otros seres sintientes, que con la forma en la que interactúan con nosotros nos enseñan cosas. Y que nuestro propio bagaje e historia se conjuga con esos otros saberes y nos hace llegar a nuevas conclusiones. La revolución afectiva es eso que ocurre cuando yo entiendo que la manera en la que me vinculo tiene la posibilidad de reafirmar o desafiar el orden social en el que siempre he estado. Que yo puedo decidir no nombrarme de la misma manera que me han dicho que debo nombrarme en relación a otra persona. Que yo puedo decidir expandir mi red, volverla más pequeña, volverla más estratégica, cohabitar con personas que me dijeron que no necesariamente eran la gente con la que había que cohabitar, que yo puedo decidir no tener una pareja, sí tener una pareja, o tenerla y no nombrarla así, o tener más de una pareja, o tener una red de amistades súper cultivada, o tener un proceso con mi familia de reentender lo que es la familia y de pensar qué de lo que nos dijeron que tenía que ser nos hace sentido y qué tal vez no, y entonces queremos dejar ir. Porque toda forma de organización sociopolítica está asentado en los vínculos que tenemos. Porque una gran parte de nuestro orden social capitalista depende de que haya una familia como semilla nuclear de ese sistema. Una familia que nos reciba, que tenga roles fijos para cada persona que la integra, que a través de esos roles nos vayan narrando lo que se espera de nosotros, nos digan, mira, lo que toca es ir a este lugar y aprender estas cosas y luego insertarte de esta manera en este mercado para obtener estas ganancias que compartes a la vez con tu familia y luego tú también tener tus propios hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, a través de esos núcleos sociales se reproducen sistemas sociopolíticos hipercomplejos. También a través de la pareja. De repente, la única forma de extenderle tus derechos sociales a alguien más sea a través de procrear o casarte con esa persona. Es brutal, ¿no? O sea que la única forma de darle protección de tu seguro de vida, tu seguro de gastos médicos a alguien más, sea a través de un papel emitido por el Estado. Pero ¿qué pasa si tú amas profundamente a una amiga con quien no te quieres casar porque ese no es tu vínculo con ella, pero que no puedes extender esa protección a esa persona? Porque ese vínculo nunca va a estar validado por el Estado, ¿no? O sea, eso ya lo hablamos en el episodio de amistad y si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo porque ahí profundizamos un poco más sobre eso. Pero eso, al final, analizar y entender que toda forma de conexión es una forma estructurada por un sistema mucho más grande que entreteje esas conexiones a través de una lógica para mantenerse vigente. Tenemos que entender también que en romper esas conexiones o en crear nuevas conexiones no establecidas en la norma, estamos generando nuevos sistemas. Y que esos nuevos sistemas pueden tener diferentes intereses. Y entonces ahí sí podemos construir algo distinto. Y probablemente no vamos a cambiar al mundo. Yo viviendo con, no sé, con 5 personas que quiero, independientemente de si son o no mis parejas, porque les quiero y quiero que me acompañen y nos apoyamos y tenemos labores de cuidado bien repartidas y nos queremos mucho, etcétera, etcétera. Por supuesto que no va a cambiar el sistema sociopolítico de mi país, pero sí cambia mi realidad inmediata y me da acceso a nuevos microsistemas que a su vez pueden interactuar con otros microsistemas. Creo que eso es algo súper interesante de la no monogamia, que me he dado cuenta. Yo empecé a relacionarme con un montón de personas no monógamas, ¿no? Que practican la no monogamia de maneras muy distintas. Pero cuando entré como en esta comunidad de personas no monógamas, creo que una cosa que me voló la cabeza es hasta qué punto mucho del proceso de tú mismo asumirte con una persona no monógama se logra sostener y se logra avanzar a través de ir utilizando las herramientas que la misma comunidad no monógama te va dando. Y notaba que en mis conversaciones con estas personas y les decía, oye, ¿y tú cómo fue tu experiencia? ¿Y qué has hecho? ¿No? Y platicaba con personas que tienen relaciones abiertas, que practican el poliamor, que practican la anarquía relacional. Y cada una de ellas me ha enseñado cosas bien distintas, independientemente de si yo practico el mismo modelo que ellas o no.
Puedo entender que el poliamor no es algo que me interesa, pero yo he aprendido muchísimo del poliamor. Porque aprender de no monogamia, contrario a lo que mucha gente cree, no implica tomar notas de cómo funcionan las cosas y luego replicarlas en tu relación, sino cómo han funcionado las cosas para otros vínculos, y si eso te hace sentido lo integras, y si no te hace sentido no lo integras, porque algo como bien chido de la no monogamia es esta base de no hay formas de construir un vínculo que sean fijas, que sean universales y que sean para todos, porque justo el punto es que este es un camino que trazas tú junto con las personas que te acompañan. Y creo que eso debe ser radicalmente retomado por todas las personas, y da lo mismo si practican o no la no monogamia. O sea, este es un planteamiento que va más allá de la pareja, que nos hace pensar en cómo a través de mis vínculos estoy creando nuevos sistemas que sí me hacen más sentido. ¿Y qué quiero yo? Por ejemplo, yo, Mainé, quiero crear un sistema de gente que se cuida, que es un espacio seguro, que alberga la posibilidad de que seamos seres complejos y de que podamos explorar todo lo que somos dentro de ese sistema, también de manera muy cuidadosa y respetuosa, porque así como nos cuidan, queremos cuidar. Y quiero tener una red de apoyo que no solo esté construida por mi pareja, que no solo esté construida por mi familia, una red que yo dentro de ella me sienta profundamente amada y tenga la gran oportunidad de profundamente amar. Nada en la vida me hace más sentido que eso. Porque de todas las cosas que pueden salir mal y de todas las cosas que pueden salir bien en este mundo, creo que la que más nos va a dar, la que más nos va a sostener a través de todo lo bueno y lo malo, es la gente que camina junto a nosotros. Y entonces mi apuesta siempre va a ser esa gente. Toda mi vida, quiero que sea lo más central. Habrá otras cosas periféricas, habrá otras cosas que tienen que estar ahí, porque pues vivo en un mundo que me exige ciertas cosas, pero al centro siempre va a estar la creación de redes diversas, con personas diversas, que planteen también esos vínculos, el reto de entender cómo nos nombramos, cómo nos entendemos, cuáles son las reglas. Y creo que yo también desde hace un rato me he preocupado menos por los nombres de los vínculos y más por qué existe o qué puede existir en cada conexión. Creo que, por ejemplo, esa es una de las grandes lecciones que me ha dejado la anarquía relacional. Pensar menos en cómo te voy a llamar y más en cómo construimos acuerdos que nos beneficien a ambas o más partes y que nos hagan sentido, y podemos prescindir completamente de cómo nos nombramos. No, y creo que también hay gente para la que el nombre es importante y como que llegar a esos consensos a través del nombre les parece valioso y también está muy chido, o sea, no es que no se pueda, pero creo que eso, la anarquía relacional me ha hecho pensar mucho en cómo establezco expectativas con otras personas, me ha hecho sentarme con mis amistades a hablar y decirles qué quiero de ellas. Y decir como, yo te quiero mucho y siento que nuestras vidas a veces no nos permiten vernos tanto, pero me gustaría, si te late, hablar una vez a la semana. ¿Eso te late? Ah, no, pues sí me late, pero la verdad no puedo. Estoy súper ocupada ahorita y va a ser imposible. ¿Pero te parece una vez cada 2 semanas? Perfecto. Y esa una vez cada 2 semanas que hablo con esa amiga son increíbles y me hacen quererla muchísimo y me expanden y me devuelven la felicidad. Y sé que esas son las reglas y está bien. Y a lo mejor en otro momento tendremos otras reglas y está bien, pero estoy conscientemente cuidando ese vínculo y estoy recibiendo algo que pedí y estoy dando algo que sé que la otra persona me pidió y que necesita o que le es útil o le gusta. Y entonces ya no estoy solo asumiendo, ya no estoy navegando por la vida, conectando esporádicamente por personas que a veces entran o se van solamente porque se me olvida procurarlas. Y eso tampoco quiere decir que entonces ahora todos mis vínculos son para siempre y nunca puedo prescindir de nadie, porque también en un espacio en donde entendemos que los vínculos mutan, entendemos también que los vínculos terminan y que está bien, que podemos terminar desde el amor, que podemos terminar y seguir acompañándonos aunque sea a la distancia, que tampoco necesariamente tenemos que terminar si algo en el vínculo nos ajusta. Podemos replantear los límites, replantear los acuerdos y las posibilidades. Y a lo mejor antes eras de mi círculo más cercano y ahora te voy a ver una vez al año y no voy a hablar tanto contigo, pero igual te voy a seguir queriendo. Igual puedo ser parte todavía de tu red de apoyo, aunque a lo mejor sea un nodo menos cercano que antes. Porque creo que también algo que nos ha hecho mucho daño es pensar los vínculos como algo fijo. Ahora eres esto y si dejas de serlo fracasamos. ¿Por qué? Si dejas de serlo tal vez es porque ya no es lo que necesito y ya no es lo que necesitas. Y tal vez el éxito es reconocer eso. Entonces, para mí, creo que ha sido muy central entender que la revolución, mi revolución personal, está en los vínculos.
Y no saben cómo he crecido a partir de que entendí eso. Y no saben a la gente maravillosa que me he encontrado, que me ha enseñado también. No lo reflexioné yo sola en las noches de insomnio, sino que llegó a mí a través de la interacción con un montón de gente increíble que me enseñó, a veces de manera teórica, a veces recomendándome libros, a veces recomendándome podcast, pero que en general la mejor escuela que he tenido de cómo vincularme de manera distinta ha sido ser amada por personas diversas que quieren vincularse de otras formas y que me han dado el enorme privilegio de caminar ese camino al lado de ellas. Entonces me parece que en el proceso de la salud mental, que obviamente es algo central para nosotras y para mí, muy poca gente toma en cuenta que las maneras en las que siempre nos han empujado a vincularnos constantemente nos van a regresar al malestar. Pero eso, a veces el problema no es el problema. Creo que muchas veces la gente llega conmigo en nuestros espacios y nos pregunta de cosas como es que el conflicto, es que la infidelidad, es que cómo vuelvo a confiar, es que cómo lidio con los celos, es que cómo pongo estos límites, cómo pongo este acuerdo, cómo hago que mi pareja sea más responsable, etcétera, etcétera. Y creo que, aunque obviamente son preguntas súper válidas porque nos atraviesan a un montón de personas y porque nos hacen sufrir y de ahí salen un montón de cuestionamientos, muchas veces el problema no es no encontrar la respuesta a esa pregunta, sino estar haciendo la pregunta incorrecta. Entonces, puede que el tema no sea cómo hago que mi pareja tenga más responsabilidad afectiva. La pregunta puede ser, ¿cómo entiendo yo la responsabilidad afectiva y cómo puedo construir una red que me ayude a practicarla en distintas versiones y formatos? Y que sea una red que a la vez me cuida y me permite sentir la paz suficiente para solo establecer vínculos que me nutran. Y entender que tal vez si una relación de pareja no funciona, puedo dejarla ir porque mi sostén emocional no depende únicamente de ese espacio. No, y creo que obviamente llegar a las preguntas correctas también es muy difícil. O sea, no es nada más una cosa de siéntate y piénsalo muchísimo. Es una cosa de confrontarte con experiencias, perspectivas, ideas que eventualmente te hagan mutar el cuestionamiento, ¿no? O sea, creo que muchas veces el camino a la pregunta correcta es a través de plantearse de inicio una pregunta que no tiene en realidad respuesta. Creo que yo he llegado a muchas de las más grandes reflexiones de mi vida, empezando por una pregunta que en principio no tenía sentido, pero que hasta el final me di cuenta que no tenía sentido. Al principio genuinamente sí estaba buscando una respuesta. Entonces, creo que eso también amplía nuestras posibilidades. Saber que uno de los recursos más grandes para construir respuestas distintas es conectar con otras personas y ver cómo esa conexión transforma lo que sabemos del mundo. Y a través de eso estamos haciendo una microrevolución en nosotros mismos, porque estamos desafiando todo lo que creíamos y también hacemos una microrevolución en esa otra persona y de repente estamos construyendo una vida acorde a lo que necesitamos, en donde a lo mejor hay un montón de categorías que ya nos parecen vacías o que ya nos parecen sin sentido. Pero ese camino a vaciar de sentido cosas que nos impusieron desde toda la vida es largo, es doloroso, es complejo, pero definitivamente es gratificante, porque lo que llenas de sentido es algo en lo que genuinamente estás poniendo tu afecto, tu interés. Es algo que resuena con la persona que eres y que por ende te nutre a ti personalmente y no a una idea de lo que debería ser o a una expectativa que quién sabe si te hace sentido. Y creo que a mí me parece transformador como cada vínculo que establezco de manera profunda, porque ya lo he hecho de manera más intencional, porque de repente me doy la oportunidad de construir intimidades muy profundas con amistades y eso me revoluciona a un nivel increíble, que a lo mejor muchas parejas no lo han hecho. Y no es como por comparar o decir, y este es mejor, este es peor, esto es más, esto es menos, sino cada persona te puede dejar algo distinto y cuando cierras o ajustas el espectro de lo que te puede dar cada persona a lo que socialmente te dijeron que el tipo de vínculo que tienes con ella puede abarcar, te estás perdiendo de mucho. No solo de lo mucho que te puede dar alguien, sino de lo mucho que tú puedes crecer y lo mucho que tú puedes dar. Entonces creo que definitivamente un cambio, un lugar distinto, una posibilidad que tal vez todavía no podemos entender, pero a la que sí podemos eventualmente llegar, empieza con la idea radical de vincularnos distinto. Y aquí quiero hacer un ojo, alerta, atención, gran disclaimer
de no estoy diciendo, y entonces vayan y exploren la no monogamia todos, porque muerte a la monogamia, etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso. La gente luego escucha esas cosas. Estoy hablando de vincularnos de manera distinta, sin tener el centro en la pareja. La no monogamia puede enseñarnos mucho sobre eso, porque la no monogamia ha hecho un trabajo impresionante sobre teorización y entendimiento distinto de los vínculos. Pero más allá de si queremos practicarla o si nos hace sentido practicarla, puede llevarnos a cuestionamientos bien grandes que nos permitan aterrizar nuestras necesidades de mejor manera y que nos permiten orientar los vínculos de manera estratégica a crear otros sistemas que no sean los mismos en los que hemos crecido. Esa es para mí nuestra apuesta más grande. Eso es para mí lo que más me hace sentido. Y he tratado de construir laboratorio afectivo también desde ese horizonte, desde el lugar en el que nos preguntamos por nuestros procesos desde una curiosidad radical, dejando un poco al lado el juicio y dejando un poco al lado todas las categorías preconcebidas con las que solemos analizarnos, porque a veces estorba mucho. Las categorías ayudan en el sentido que nos estructuran y nos brindan definiciones consensuadas que nos permiten entender el mundo, pero nos estorban al momento en el que cualquier cosa que vaya contra esa categoría nos parece improbable, imposible, inmoral o totalmente inaccesible o incorrecto. Porque al final está bien que nos ayuden a estructurarnos porque nos ayudan a trazar los primeros pasos del camino, pero tenemos que aprender en qué momentos puede hacer más sentido soltarlas. Y no solo me refiero a temas como específicamente pareja, monogamia, amor, etcétera, sino a temas mucho más grandes, ¿no? Temas que tienen que ver con justicia, con mi relación conmigo misma, con el género, con la clase, con la raza, con mi idea de lo que es la inteligencia, de lo que es la capacidad, de lo que es el amor, etcétera, etcétera, etcétera. La categoría debe acompañar, no debe encerrar, no debe encarcelar, no debe limitar. Y en ese sentido creo que no hay manera más efectiva de romper y transformar categorías que darle la manita a alguien, no necesariamente de manera romántica, y decirle, hey, saltemos a ver qué existe más allá de esta etiqueta, de esta categoría, de esta posibilidad. Así que les invito a eso, a pensar en cómo están sus vínculos ahorita, qué representa la gente de su vida para ustedes, qué les dan, cómo ha sido el proceso de construir esas conexiones, qué tan seguros les hacen sentir. Si quisieran vincularse distinto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué parte de sus vínculos quisieran cambiar? ¿Por qué creen que se vinculan de esa manera? ¿A quién han visto vincularse de la misma forma? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Y dónde empezaron a desaprenderlo, tal vez? ¿Dónde empezaron a tener el cosquilleo cognitivo de que tal vez podría ser distinto? ¿Cómo están nuestros referentes de vínculos? ¿Son muy hegemónicos? ¿Son contrahegemónicos? ¿Son una mezcla? ¿Y qué tanto estamos buscando un cambio de estructuras o de sistemas, replicando efectivamente las mismas cosas que queremos cambiar? ¿Qué tanto estamos queriendo alejarnos del individualismo, pero seguimos teniendo relaciones bien fragmentadas en donde solo nos permitimos intimidad con personas que tengan una etiqueta muy específica? Que está bien ver esas contradicciones, no es para sentirse culpable, no es para juzgarse a uno mismo. Recuerden, curiosidad radical. La curiosidad radical nos lleva siempre a preguntarnos por qué. Y ahí cuando aparece el juicio es donde tenemos que llegar con preguntas y decir, sí, no me encanta, no importa, por algo sucede. ¿Por qué? ¿Y cómo puedo asegurarme de que suceda de forma distinta? Y creo que una vez que empezamos en el camino de las preguntas, no paramos, porque resulta que el camino de las preguntas no lleva al camino de las respuestas, contrario a lo que nos dicen muchas veces. El camino de las preguntas lleva al camino de las más preguntas. Cada vez más complejas, cada vez más grandes, cada vez más existenciales y más difíciles de responder. Pero eventualmente vamos perdiendo también la fijación con encontrar una respuesta y queremos construir cada vez cuestionamientos más complejos que nos lleven a lugares distintos a los que nos han atravesado históricamente. Y creo que desde ahí hay mucha posibilidad. Así que este era el último mensaje que quería dejarles en esta nuestra primera temporada, porque desde ahí creo que también partió las ganas y la idea de este podcast y de por qué era tan importante, para mí al menos, hacer un podcast. Porque no es como, el mundo necesita conocer mi perspectiva. Pues, supongo que a alguien le puede ayudar y está súper chido y me da muchísimo gusto si esto les puede acompañar en su proceso. Pero más que mi voz ser necesaria,
creo que para mí era importante tener un canal abierto en donde pudiera compartir saberes, ideas y cuestionamientos que han sido parte intimísima de mi propio proceso y que justo en esta apuesta por colectivizar y por revolucionar la forma en la que me vinculo, me gustaría construir estos canales en donde pueda ser más amplio este conocimiento o este saber interno, que si resuena está bien, si no resuena también, pero que definitivamente no le veo sentido a quedarme yo con él, ¿no? Y que también me interesa no solo poner esta conversación afuera, sino obtener retroalimentación de ustedes y de cómo ha sido su propio proceso, porque creo que es la mejor forma de crecer, retroalimentándonos mutuamente y acompañándonos en las certezas, en las dudas, en las angustias y sobre todo en el camino de entender que tal vez no hay fin, tal vez el fin es caminar y caminar. Y ya, tal vez el verdadero sentido de la vida son las amistades que hicimos en el camino. Pero está chido. Si eso es el sentido, está bien. Estoy en paz con ese sentido y conseguirlo cultivando porque qué estimulante es poder acompañarnos, poder querernos y transformarnos a través de las otras personas. Creo que es un proceso alquímico muy interesante, el de ser tocadas por otros y nunca más serles mismos, ¿no? Entonces, pues eso, quería dejarles con estos pensamientos, escuchar también sus reflexiones respecto a esto, cómo han construido sus comunidades, cómo las procuran. Les mando un gran abrazo, infinitas gracias por habernos acompañado esta temporada. Y les dejo con nuestras sabias palabras del día de hoy, que son cortesía de nada más y nada menos que la increíble Bell Hooks. Y así dice, en Enseñar a Transgredir, que si no han leído ese libro, amigos, léanlo. Éramos revolucionarios en abstracto, no en la vida cotidiana. Creo que la revolución comienza justamente en la revolución de la vida cotidiana. Vivir lo que se defiende todos los días, individualmente, me parece fundamental. Creo que hay muchas cosas que podemos defender, que nos pueden hacer sentido y que son maravillosas, pero que hasta que no las vives en cómo te conduces, en cómo te relacionas, en cómo abordas lo bueno, lo malo, los conflictos, las alegrías, no terminas realmente de integrarlas y no terminas realmente de poder pasarlas a otras personas cuando toca entrar en contacto con ellas. Entonces, la vida cotidiana es este lugar impresionante de transformación en el que podemos reafirmar todos los días nuestros diversos sentires, las cosas que queremos construir, los nuevos pasos que queremos dar. Y la vida cotidiana está acompañada de un montón de pequeñas y grandes presencias. Y son esas presencias también nuestros motores en lo cotidiano y también aquellas que nos escuchan, que son escuchadas por nosotros. Entonces me parece que nada más revolucionario que en el día a día replantearnos lo que somos y lo que queremos y que entender que la cotidianidad también está hecha de la gente que nos quiere, que nos procura, que cuidamos y que a través de nosotros también se transforma. Entonces les mando un gran abrazo y hasta la siguiente temporada. Si quieren saber más de todo lo que hacemos en Laboratorio Afectivo, síganos en redes. En Instagram estamos como @laboratorio_afectivo y en todos los demás lugares como Laboratorio Afectivo. También recuerden que para todo lo relacionado con charlas, talleres, material, productos, colaboraciones, pueden encontrarnos en la página laboratorioafectivo.com o escribirnos al correo laboratorioafectivo@gmail.com. Este es un podcast producido por Laboratorio Afectivo y casa productora Viva Comuna. La producción ejecutiva, escritura y conducción corre a cargo de Maine Cortés, el sonido directo y la edición a cargo de Frida Arroyo, la edición y producción a cargo de Lucía Mondragón y Jennifer Miranda. Muchas gracias a todos de parte del equipo.